vamos a comenzar por hablar de nuestro tema de infografía, el cual es rozamiento en maquinarias industriales. Para poder empezar, primero tenemos que entender los conceptos de rozamiento y maquinarias industriales. Según el libro Mecánica para Ingenieros de Eduardo Muñoz, nos describe el rozamiento como la posición del movimiento entre dos cuerpos. Y la página de académica Sigma 21 nos explica que las máquinas industriales han nacido desde la revolución industrial y se han encargado de repotenciar el proceso de producción de los productos que necesitamos. Es ahí donde vamos a atacar el problema, que es que cuando empezó la revolución industrial, el rozamiento generó un gran problema, ya que debido al contacto entre piezas metálicas, hizo que normalmente las piezas no duraban mucho y se desgastaran. Esto generado por la fricción y por el calor. A medida que fue avanzando la tecnología, se optimizaron los procesos y se crearon lubricantes, tipos de metales específicos para reducir este coeficiente de fricción y alargar la vida útil del material. Es ahí donde se crearon cosas como los rodamientos, lo cual mi compañero les explicará más a fondo de qué se trata. Claro, para entender un poco mejor, primero hay que dar un pequeño concepto del coeficiente de fricción. En términos simples, el coeficiente de fricción es una medida que describe la resistencia que experimenta un objeto a moverse a otro, ya sea en ruedas, engranajes o cualquier superficie que estén en contacto. Hay que tener en cuenta que el coeficiente de fricción influye directamente en el rendimiento de la máquina o del equipo. Dentro de ello están los rodamientos. La finalidad de los rodamientos es disminuir la fricción entre los componentes que están anclados o acoplados a ellos. El- Podemos ver en la imagen cómo es más o menos un rodamiento. Son bolas de acero que están dentro de dos argollas y que nos ayuda a que las piezas acopladas tengan un mayor giro y tenga una menor fricción. A ello le vamos a agregar el lubricante, que nos dará una mejor funcionalidad, ¿no? También dentro de ellos, de las máquinas, tenemos las guías y deslizadores en las máquinas CNC. Las guías y los deslizadores están en contacto, todo el tiempo en contacto y tienen una mayor fricción. ¿Por qué? Porque las guías trabajan encima de los deslizadores eh, y para ello están siempre en contacto. Y para poder tener una mayor durabilidad, hay que saber reconocer cuál es el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción de qué material, de la guía, que es de un material cauchoso, y el deslizador, que es de un material aluminio. Hay que saber el coeficiente de fricción. A ellos le vamos ¿para qué? Para poder optar o decidir qué tipo de lubricante vamos a acoplarle entre ellos para que tenga un mejor funcionamiento, ¿no? Eso sería parte de los dos, eh, de las dos partes. Ahí mi compañero va a seguir con las herramientas de corte y rectificado. Ujú. Claro, y para agregar, podemos recordar de que las máquinas CNC son máquinas que se encargan de diseñar piezas en serie. Y es ahí donde radica la importancia de que estas máquinas trabajarán durante un periodo largo, entonces requieren que no genere ningún tipo de calor excesivo en la máquina. Ahora vamos a hablar de las herramientas de corte y rectificado. En este caso específico nos vamos a referir al torno. Como sabemos, el torno es una máquina que trabaja de forma rotativa y trabaja con contacto, con una especie de cuchilla. En un principio las cuchillas eran acero carburado y de ese material. Lo que pasaba es que el coeficiente de fricción entre la mayoría de metales, que son los que mayormente se usan para diseñar piezas, entraban en contacto y generaban un calor excesivo. ¿Qué sucede? Que a medida que fue avanzando la tecnología, nos dimos cuenta de que podríamos crear un material compuesto llamado Cermet, el cual hace que tenga las propiedades del cerámico, pero también la capacidad de corte del metal.
Entonces, esto ayudó a que el material no entrara en una temperatura muy alta, evitando así pérdida de propiedades mecánicas, que dure mucho más y evitar también la deformación térmica. También podemos ver el tema del rozamiento en los sistemas de transmisión. Podemos entender un sistema de transmisión como un sistema en el cual engranajes están conectados entre sí, apoyados de un lubricante. Estos sistemas de transmisión se encuentran en máquinas como bombas de centrifugado y turbinas, incluso en las cajas mecánicas de los automóviles. Aquí podemos entender, por ejemplo, que los aceros que están en contacto pueden llegar a tener un coeficiente cinético de 0.09 y un coeficiente de fricción estático de 0.15. Podemos aquí especificar un poco de que cuál es la diferencia entre el coeficiente de fricción cinético y estático. Básicamente, supongámonos en el caso de un automóvil, el coeficiente de fricción estático trabajaría en los engranajes cuando éste comenzara a arrancar y el coeficiente de fricción cinético comenzaría a darse cuando el carro esté en movimiento. Es la diferencia, ya que para que un cuerpo entre en movimiento es mucho más difícil. Ya cuando éste está en movimiento se reduce el coeficiente de fricción. Ahora, como hemos visto, la fricción está en todas las máquinas industriales. Es algo que hay que tener muy en cuenta. Y es ahí donde entró la disyuntiva de saber qué seleccionar como reductor de fricción, es decir, qué lubricante usar. Y esto, haciendo nuestras respectivas investigaciones, nos encontramos en que parte de la selección de este dependía de qué aplicación de la máquina es la que vamos a usar, a qué carga y presión está sometida esa pieza, cuáles son las temperaturas óptimas a las que trabaja ese material, cuáles son los intervalos de mantenimiento que la empresa puede proveer a este, qué tipo de movimiento hace, ¿no? Si hace un movimiento rotativo o hace un movimiento lineal, y el material del que estamos hablando, ¿no? En este caso nosotros nos enfocaremos en el material. El material va a depender mucho, como dijo bien mi compañero, en los coeficientes de fricción. Recordemos que los coeficientes de fricción no se miden de a uno, sino se miden entre dos contactos, es decir, acero aluminio, acero cobre y ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es muy importante mantener un coeficiente de fricción óptimo según los factores que hemos tenido en cuenta, ya que parte de toda la creación de las maquinarias han surgido del diseño previo, de estudiar las tablas que nos muestran los coeficientes de fricción, de saber incluso, y en base a eso podemos determinar la viscosidad del lubricante, de qué tipo de origen, si es origen sintético o origen natural, de cuánto tiempo podemos hacer trabajar este material, ¿no? Porque un material que tenga un coeficiente de fricción bajo, podemos prolongar muchísimo más el tiempo de vida útil a un material que tenga un coeficiente de fricción alto. Ya esto sumado que si usamos un mal lubricante, podemos hacer que el material se desgaste muy rápido, causando pérdidas para la empresa, ¿no? Como conclusión, por mi parte, diría que la fricción es algo muy importante, algo que no debemos dejar de lado. Quizás es lo que genera más desgaste en las piezas, más aún que los sistemas eléctricos, los sistemas hidráulicos, quizás ese sistema mecánico que es en base a rozamiento son los que mayormente vemos que se reemplazan en los rodamientos, en los palieres de los autos, en las cajas mecánicas. Siempre es eso lo que se cambia mayormente. Mi compañero nos dará una conclusión más. Claro, en tema de la evolución, hay que tener en cuenta, ¿no? Que el proceso de fricción en maquinaria o, o un trabajo o en algo es de necesidad vital. ¿Para qué? Para saber el rendimiento, tener la seguridad y la sostenibilidad del trabajo. Al hacerlo, al saber el coeficiente de fricción, no solo mejoramos la eficiencia y la longevidad de nuestras máquinas, sino también avanzamos hacia adelante, ¿no? Hacia adelante y hacemos un bien,
a la empresa y como personas somos, como técnicos que vamos a hacer, tenemos, tendremos mayor beneficio. Gracias. Claro. Gracias.